A mí me tiene muy emocionado, Ben, lo que vamos a hablar hoy, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes qué interesante? Porque ya les conté la otra vez que estoy haciendo un programa ahí en fmlavozamiga.com.ar todos los días en la noche de las 22 horas, hora de Argentina. Sí. Y es un programa donde incluyo escritos míos, pensamientos, reflexiones. Y el martes quise hablar un poquito sobre el tema este de por qué mucha gente cristiana le molesta oír música no cristiana en los espacios que ustedes tienen. Y es un tema antiguo que me llamó mucho la atención. Ahora, lo irónico, para introducir el tema, es que Sí. ese día prácticamente ningún hermano o hermana argentina me escuchó porque estaban mirando fútbol secular. Lo encuentro una ironía enorme. O sea, no tienen ni un problema en ver fútbol secular, ¿no es cierto? Hecho por personas totalmente seculares y Sí. lo disfrutan y gozan y se enojan y todo eso. Y pensé en todas las cosas en las que los creyentes participan que son seculares, ¿no es cierto? Política, educación, Sí. vida laboral y todo eso, Sí. pero por una razón misteriosa, cuando se trata de la música, eso no sé, tienen una especie de sensibilidad extraña sobre por qué les irrita, ¿no es cierto?, tanto la música no cristiana. Y quisiera referirme hoy a eso. Tengo mucho material, sería como para dar una clase, pero Me encanta. vamos a ver hasta dónde llegamos. Me encanta, es un tema que a mí también me interesa, no solo porque me imagino que pensamos bastante parecido, pero justo acabamos de subir una publicación en nuestro Instagram de un Sí, la mensaje. vi, por eso te hice la pregunta si podíamos hablar de esto, Ah, perdón. sí, 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 por eso. Entonces, los que no lo vieron pueden ir ahora a arroba uno nunca mientras escuchan el programa y van a darse cuenta de dónde parte este tema, que la verdad es que sí me apasiona y me parece también por momentos un poco ridículo por lo que decís, ¿no? El tema del cine, de los libros, y que el tema es con la música, es como que se agarraron con la música. Bueno, ese es un tema realmente antiguo, ¿ah? No, hay que reconocer que no es un problema del siglo XX o XXI, sino es un tema de larga data. En el mundo cristiano han existido siempre dos miradas. Una mirada que podríamos decir abierta, más liberal, más progresista, una mirada más tipo saduceo, ¿no? Más en contacto con la realidad política, económica, cultural, y otra realidad más desde el punto de vista de los fariseos. Eso era así efectivamente. En el tiempo de Jesús los saduceos eran como los seculares y los saduceos eran los seculares y los fariseos eran los conservadores, los que estaban muy celosos de todas las reglas y de todo el tema del contacto con el mundo, ¿no? Sí. Y después en los primeros años del cristianismo, los primeros siglos, hay un grupo de gente que se llama de la patrística o de los padres de la iglesia y tenían las mismas peleas. Por ejemplo, hay dos de ellos que son muy característicos, son Tertuliano de Cartago y Ireneo de Lyon, que son más o menos del siglo primero, segundo, del siglo segundo después de Cristo. Estaban absolutamente en contra de todo lo que fuera del mundo, la música, los espectáculos, la participación en los asuntos públicos. Y curiosamente, un siglo después aparece San Agustín, que él dice que todos los asuntos de la vida son de nuestra incumbencia y todos los asuntos de la vida son parte de la creación de Dios. Entonces, tengo que decirte que desgraciadamente lo que enfrentan ustedes y lo que enfrento yo con mi programa, porque yo pongo pura música no evangélica en mi programa, es una hora donde pongo 10 o 12 canciones que son, digamos, de diferentes fuentes, en español, en inglés, en italiano, en portugués, en francés, instrumental. Siempre una música tranquila, ¿no? Benjaminesca, vamos a decir. Ujú. Entonces, eso fue así hasta el Renacimiento, o sea, desde toda la Edad Media, la Antigüedad, la Edad Media, hasta el Renacimiento,
todo lo que era música, en el mundo occidental hablo, todo lo que era música, arte, pintura, escultura, todo tenía que ser sagrado, sacro. O sea, no era permitido por la iglesia que se hiciera nada que representara cosas del mundo. Entonces todos los temas tenían que ser religiosos, todos los temas de la música, la escultura, del arte, incluso la arquitectura, tenían que ser religiosos, tenían que ser relacionados con Dios, y si no se hacía algo así era considerado profano, pagano, y bueno, algunos pagaron con su vida por atreverse a hacer cosas fuera del mundo Sí, cristiano, digamos, ¿no? sí. Eso hasta ahí. No sé si quieres agregar algo, No, porque no, tengo sigamos, mucho. sigamos porque quiero que llegues a compartir. Si veo que no me aguanto, te digo, pero dale. Dale, dale, dale. Bueno, en el Renacimiento la cosa empezó a cambiar. Se produjo un gran giro en donde no tenemos tiempo para explicar por qué, pero de pronto la gente descubrió que la vida afuera de lo religioso también era hermosa. Claro. Entonces empezó a haber algunos autores, algunos músicos que empezaron a producir música que hoy nosotros llamamos música clásica, digamos, pero en ese tiempo era como meter rock en la iglesia en los años 50, ponerle, ¿no? Ese era más o menos el mismo impacto. Sí. Empezaron a salir, ¿no es cierto? Perdón, músicos eh, que produjeron música hermosa, pero que no era religiosa. Mm, Los pintores empezaron a pintar paisajes, empezaron a pintar retratos, descubrieron la perspectiva. La arquitectura se liberó y, por ejemplo, tienes en la Italia renacentista, en Florencia, en Venecia, obras maravillosas que no estaban dedicadas a Dios, o sea, no eran templos, eran lugares de museos o eran hoteles o eran lugares de reunión, en fin. O sea, la gente empezó a descubrir que había expresiones de la vida, como, por ejemplo, imagínate que en ese tiempo surge el gusto por el viaje, pero no simplemente como trasladarse de un lugar a otro, sino el viaje para conocer lugares, para disfrutar sitios. Se claro. descubrió, había gente que empezó a escalar montañas por el puro gusto de escalar montañas, cosas que eran absolutamente desconocidas Sí. y, y consideradas mundanas, digamos, ¿no? Y por supuesto, la música pasó por ahí. Entonces, eso digamos, decir la parte histórica. Ahora, otro aspecto que me llama mucho la atención es que la mirada de la mayoría de la gente cristiana es que todo lo que produce la gente que no es evangélica no tiene valor. O sea que solamente lo que es hecho por cristianos es algo que, digamos, sería admitido, reconocido o legítimo delante de Dios. Y yo creo que ahora, si pensaran eso solo para su conciencia, solo para ellos, estaría bien. Pero lo que a mí me molesta personalmente y creo que le hace mucho daño a la convivencia cristiana, es que ellos le quieren imponer esa postura a todos los cristianos. Claro. O sea, quiere que todos los cristianos piensen que lo que hacen los mundanos no tiene ningún valor, que es basura, que son hijos del diablo, que no, la música, que la pintura, que todo, si no alaba a Dios según ellos, entonces no tiene valor y no tiene ningún sentido. Eso es Es una una- distorsión sí. de la teología, ¿no? No, dale, dale, ya veo que no puedes parar. Te digo que es una pena cuando un cristiano o cualquier persona que tiene una creencia y se cierra a gente que a lo mejor opina distinto o tiene otra manera de ver las cosas, porque yo creo que están perdiendo recursos. Me parece que a mí, qué sé yo, a mí hay veces que he tenido encuentros espirituales con canciones que no necesariamente nombran a Dios y están hablando acerca de otra cosa, de algún valor. Entonces me parece que si uno se cierra a solo recibir cuando va a un servicio o cuando escucha a un músico cristiano, creo que perdés mucho enriquecimiento de la vida, ¿no? Exacto, por eso te pedí que pusieras al empezar un fragmento del tema Samba para ti de Carlos Santana, que debo decir que debo haber escuchado ese tema literalmente miles de veces. Me parece el mejor tema musical de toda mi vida, Wow. incluyendo lo evangélico. O sea, para mí es lo mejor, lo más, es el tema que más me emociona,
es el tema que según yo describe aspectos profundos de mi personalidad, de mi carácter. Lo disfruto porque, no sé, de algún modo me representa y al mismo tiempo me produce una gran alegría. Claro, O también me relaja, me hace sentir bien. Y obviamente para oídos sensibles, esto puede significar, bueno, Benjamín, pero ¿por qué no te pasa eso con Yo te busco de Marcos Witt o Amazing Grace, que son canciones tan hermosas? sí, Bueno, no me pasa. Es decir, claro, yo tengo una opinión que a lo mejor la podemos hablar otro día, sí. bastante crítica de la música cristiana, evangélica, bastante crítica, Ujú. porque me parece que hace tiempo dejó de ser alabanza a Dios y se ha convertido más bien en una galería de autorreferencias y de egocentrismos que me parece impresentable, no solamente por la comercialización y la industrialización de la música, que me parece que es legítima, pero que se disfraza o se le pone el nombre de alabanza a Dios, cuando en el fondo es un rosario, una retahíla de expresiones de lo que a mí me sucede cuando con Dios. O sea, la canción que venía antes de Samba para ti, si tú Sí, la escuchas de nuevo, está diciendo lo que yo siento, lo que a mí me pasa, lo que yo experimento. claro, Entonces el centro de ese tema, y es lo que no logro que la gente entienda, el centro de ese tema no es Dios, claro, aunque dice Dios, lo que está cantando esa persona no es diciendo quién es Dios, sino está diciendo qué es lo que le pasa a él con Dios. Y a mí claro, me parece que esa es una rendición al humanismo, es una rendición a la autorreferencia, es una rendición al yo, digamos, ¿ya? Eso claro. para decirlo suavemente. Bueno, Sí. hasta ahí vamos. Está lindo, está tranquilito el tema de hoy. Pero bueno, creo que por otra parte, si vamos a otro extremo de este tema, yo recuerdo cantantes cristianos que apenas se animaron a hacer canciones de amor o cantarle a su esposa, tenían que andar justificando constantemente, no, pero es para mi esposa, déjenme, también puedo hacer otro tipo de canciones. Entonces creo que de los dos extremos no es sano. Yo creo que eso tiene mucho que ver, y como te lo explicaba desde el principio de la historia del pueblo cristiano, es por una cuestión histórica que tampoco tenemos el tiempo de explicar, pero que tiene una importancia fundamental en la comprensión de por qué existe ese problema. Quizás algún día lo tendríamos que conversar. Total- Es la influencia del pensamiento griego, particularmente del platonismo, del nuevo platonismo y del gnosticismo en los primeros cristianos. Y cuando digo los primeros cristianos, estoy incluyendo a autores cristianos como San Pablo, que rindieron parte de su pensamiento hebreo, de su pensamiento judío, lo rindieron al, al marco teórico, al marco filosófico del platonismo, que a diferencia de la cosmovisión hebrea, de donde venía la Biblia que ellos conocían, no hacía esa diferencia entre espiritual y material, o entre secular y sagrado, o entre santo y profano. Esa es una invención filosófica de Platón, que él dijo que el mundo se dividía en una parte superior, el mundo de las ideas, ¿no es cierto? El mundo intangible donde está la perfección absoluta, y el mundo sensible, el mundo de la apariencia, el mundo de abajo. Y según él, el mundo sensible, el mundo visible, es algo inferior, es algo de, no es el mundo verdadero está arriba, la belleza, el arte, la perfección de las cosas está arriba. Claro, Hizo esta división, incluso los griegos incorporaron este concepto de alma, que no existe en el pensamiento original bíblico, pero que tuvo que ser traducido como alma porque la palabra nefesh, que es la palabra que identifica al ser desde el punto de vista hebreo, que es desde el punto de vista bíblico para mí, que no hace esa dicotomía. Es decir, el ser humano es un ser integral, está compuesto de una sola cosa que es una especie de carne y espíritu todo junto, ¿no? claro. Los Sí, griegos hacen esta división entre alma, cuerpo, espíritu y todo eso, y eso influyó en la forma de entender el mundo. Entonces,
surge esta idea que todo lo relacionado con el mundo, ¿no es cierto?, con la política, la economía, el arte, la ciencia, la economía, los espectáculos, todo eso es, como es de esta tierra, digamos, es inferior, es pagano, no tiene importancia para Dios. Y Claro, ese es un error antropológico, teológico de graves consecuencias, y por eso la gente, como te digo, siempre vas a encontrar estas dos tendencias. Gente que cree eso, de que todo lo que no es evangélico, todo lo que no es cristiano es sucio, es inmundo, no honra a Dios. ujú, Y personas como nosotros que creemos que la música es parte de la esencia humana, es total, parte de la belleza del hecho de haber sido creados por Dios, hecho que no podemos negar, que aunque no crea en Dios una persona, aunque no sea un ateo, no puede negar el hecho de que ha sido creado por Dios y que tiene la capacidad de sentir, la capacidad de crear y de claro. incluso producir cosas bellas. Eso Sí. es mi postura, digamos, hasta acá. Sí, de hecho, bueno, yo tengo la postura de, por ejemplo, yo también tengo una canción que, por lo menos en este momento de mi vida, que se llama Cambia todo cambia, eh, Ujú. de Mercedes Sosa, que a mí me conecta demasiado con la vida, con todo, con mi esencia, con mis raíces, o sea, me fascina esa canción, así que en esa te doy la derecha. No quita que quien esté escuchando ahora diga, no, bueno, pero a mí la verdad es que me pasa, a mí con la música cristiana sí conecto, y está bien también, o sea, yo también conecto con ciertas canciones, por supuesto que entiendo la postura de que hay muchas canciones que uno dice, oh, esto es más de lo mismo, ¿dónde está la creatividad? Pero más allá de eso, no está mal, no está mal que uno que te conecte una canción de Diego Torres, por decir uno, o Carlos Vives, y que te conecte una canción de Alex Campos, qué sé yo. Creo que tiene que ver un poco con eso, con valorar el arte como arte.